Hoy celebramos el Día del Padre y bueno, es importante siempre traer un mensaje respecto al Padre en este día. No nos olvidemos que nuestro Señor Jesucristo vino y se enfocó en enseñarnos sobre el Padre. El pueblo de Dios, el pueblo judío, tenía una relación con Dios como ese Dios que está soberano, un Dios lejano, un Dios sentado en su trono, Jehová de los ejércitos, un Dios que juzga, un Dios que condena, un Dios que mete miedo. Pero Jesús vino a cambiar esos paradigmas y vino a enseñarnos el corazón de Dios. Y el corazón de Dios es el corazón de un Padre. Es más, el corazón de todo Dios es el corazón del Padre. Por eso vemos Dios el Padre, pero Isaías dice que cuando un niño nos es nacido, será llamado también Padre eterno. O sea que Jesús también tiene un corazón de Padre. Y cuando Jesús está yendo, dice, les voy a dejar al Espíritu Santo para que los consuele, porque no quiero que queden huérfanos. O sea que el Espíritu Santo también es Padre. O sea que, digamos que la condición del corazón, la esencia del corazón, del amor de Dios es ser Padre. Por eso es importante que nosotros tengamos esa noción. Y una de las cosas que pensaba para preparar este mensaje, que imagínense que todos los años preparo un mensaje sobre el Día del Padre y nunca me gusta preparar el mismo mensaje. Y cuando oraba al Señor sobre qué preparar, porque siempre cuando preparaba un mensaje sobre el Día del Padre, me enfocaba en mi papá. Y el Señor me dijo, tu papá ya está conmigo. Así que si vas a preparar un mensaje del Día del Padre, enfócate en vos como padre. ¿Cómo sos como papá? Porque siempre cuando voy a hablar del Padre, pongo la imagen de mi padre. Pero Dios me estaba diciendo, ¿cómo te ven tus hijos? ¿Cómo sos vos como padre? ¿Te has convertido en un mejor padre que lo que fue tu papá para vos? Esa fue cuando lo sentí en mi espíritu, me convertí, porque siempre dije que no iba a repetir muchas cosas que hacía mi padre. Y cuando me puse a pensar vi que estaba repitiendo cosas que yo dije que nunca las iba a hacer con mis hijos. ¡Wow! Sobre todo estaba repitiendo aquellas cosas que no me gustaban de él. Porque repetir las cosas buenas de un padre es bueno. Pero cuando uno sabe que hay cosas que nos han herido, que nos han dañado, que nos han molestado, uno dice, no voy a repetir eso. Y las terminamos repitiendo. ¿Qué pasa en nosotros que no hemos podido cambiar esa historia? Si yo les preguntara a usted qué piensa de su papá, yo sé que muchos me van a decir cuidado, protección, provisión, un padre que nos disciplinaba, que nos amaba, que era compañero, que estaba siempre presente, que era un consejero. Y otros me van a decir ausencia, violencia, abandono, infidelidad, abuso, manipulador, enojo, escasez.
Y una de las cosas que podemos ver aquí en la iglesia, que conforme nosotros pensamos de nuestro papá según nuestra experiencia, es como nos relacionamos con Dios el Padre. Entonces Dios mandó a su Hijo Jesús para que cambie esa forma de pensar. No importa el padre humano que has tenido. Lo importante es en este tiempo que me conozcas a mí como un padre que no te va a abandonar, que siempre va a estar presente, que siempre voy a estar hablando, que siempre te voy a proteger, que siempre te voy a proveer. Y el problema es que cuando nosotros no podemos relacionarnos con Dios, el Padre, por eso nos es más fácil relacionarnos con el Hijo o con el Espíritu Santo, porque la palabra Padre ya produce en nosotros algo que se despierta y que no nos permite una correcta relación con Dios, el Padre. Porque nos vienen a memoria tal vez muchas cosas que hicieron que nos alejemos de la paternidad. Yo veo hoy en casi todos los jóvenes de 30 a 40, lo veo en mis hijos, lo veo en los amigos de mis hijos, en las amigas. Nadie quiere casarse. Nadie quiere asumir un rol de padre o de madre. Realmente fueron tan malas las experiencias que vivieron de nosotros, de mi generación, porque para más que haya vivido yo una experiencia por ahí traumática, mi generación vivió una experiencia traumática con sus padres, porque eran fríos, porque no sabían abrazar, no sabían besar, no sabían acompañar. En la mesa había que guardar silencio, el respeto. Pero nosotros queríamos casarnos y ser padres. Pero ¿cómo habremos hecho nosotros las cosas que la mayoría de la juventud hoy no quiere ser padre? Vemos, probamos, nos juntamos. Tener un hijo ya no es como antes una condición para casarse. ¿Cómo habremos dañado? Yo me pregunto, ¿cómo habré dañado a mis hijos? ¿Cómo habremos dañado a nuestros hijos? Que ninguno quiere asumir ese rol de papá. Y necesitamos acercarnos a nuestro Padre celestial y a nuestro Padre terrenal. Es más, uno de los mandamientos de Dios, ¿se acuerdan los 10 mandamientos? Dentro de los 10 mandamientos hay el primer mandamiento con promesa que dice, honrarás a tu padre y a tu madre, y la promesa para que te vaya bien en la vida y tengas largos días. Entonces dice, honra a tu padre. No dice, honra a tu padre bueno. Honra al padre que ha sido presente. No dice, honra por el solo hecho de la condición de padre, de haberte dado la vida. Después, si fue un padre presente o te abandonó, si es un padre que está pendiente de tu vida o es un que se fue y nunca le interesó nunca más nada de vos, no es el problema. Él dice, honra al padre por el solo hecho de ser padre. ¿Cómo nos cuesta eso, no? Es fácil honrar a un padre bueno, pero qué difícil es honrar a un padre que no ha cumplido su rol. Ahora, fíjate que la promesa que va encapsulada dentro de este mandamiento es para que nos vaya bien en la vida. Y por ahí no nos está yendo bien en la vida porque no perdonamos a nuestros padres. Todavía estamos resentidos, todavía estamos enojados con ellos. Ahora, el problema es que para que me vaya bien a mí en la vida y tenga largos días, quiere decir que tenga salud para disfrutar la vida, debo perdonarlos, honrarlos, por el solo hecho de haberme dado la vida, por celebrar la vida, porque no me abortaron, porque estoy aquí,
Y si después no fueron buenos padres, lo tendrán que dar cuenta a Dios. Pero el problema no es juzgar, porque nosotros no hemos venido a juzgar. Hemos venido a restaurar, a perdonar. Y a veces esas cosas que nosotros todavía estamos enojados con nuestros padres, es lo que no nos permite tener una relación correcta con el Padre. Y el problema es que mientras no me acerque correctamente a Dios como Padre, porque todavía tengo algunas cosas que decirle a mi Padre, porque me va a escuchar. Y el problema es que la mayoría no se anima a decirles. No se anima a arreglar las cosas. Por eso una vez que mueren y ya no están más en esta tierra, ni en el cementerio, ni dentro del ataúd donde lo enterramos, ahí quedan sus huesos. Pero ellos ya no están. Porque nosotros creemos que hay una vida eterna. O fueron al cielo, o fueron para el otro lado. Pero ahí no están. Y hay gente que no supo arreglar sus cosas en vida. Entonces, por ejemplo, el Día del Padre van al cementerio a prender una vela, a llevar flores y a hablar, se sientan, toman mate. Ya no está. Y eso que estás haciendo ahí en un cementerio lo tendrías que haber hecho en vida. ¿Y qué hago ahora, pastor? Honra a tus hijos siendo un buen padre. Porque el otro ya no tiene solución. Y cuando tengo esos enojos y no soy capaz de arreglar mi vida con mi padre para mejorar mi calidad de padre con mis hijos, corro el peligro de convertirme en todo aquello que dije que nunca iba a hacer como papá. No voy a repetir las cosas que hacía mi papá y las termino repitiendo. Y termino dañando a nuestros hijos, a mis hijos como mi padre me dañó a mí. Entonces, es una locura. Lo que dije que no iba a hacer, de pronto lo estoy terminando, lo estoy haciendo. Ahora, cuando me doy cuenta de esto, la pregunta para este día sería, como padre, ¿estoy dispuesto a cambiar? ¿Estoy dispuesto a cambiar como papá para que mis hijos puedan destrabarse emocionalmente y crecer y pararse en la vida y caminar tras sus sueños y sus proyectos? ¿Estoy dispuesto a cambiar para que mis hijos puedan sanar su vida emocional? Yo le dije, sí, Señor, yo estoy dispuesto a cambiar. Y yo creo que muchos están dispuestos a cambiar, pero hay otros que no quieren cambiar para nada. Lo hemos visto aquí en la iglesia. En la fundación, el 90 y pico % de los chicos que vienen con problemas de adicciones han tenido ausencia de paternidad. Y muchas veces cuando en el proceso de la rehabilitación les pedimos un acompañamiento a los padres. Normalmente las madres son las que más acompañan, pero hay algunos padres que también. Y a veces nosotros le decimos, acompañe a sus hijos, y le digo, haga cambios. Por ejemplo, si en su casa no se tome vino, porque su hijo tiene un problema con el alcohol, con la cocaína, así que no haya alcohol. Ah, no, que yo no voy a tomar una cervecita todos los días, un vinito con el asado, y no. No, pastor, el del problema es él, yo no. Sí, pero es su hijo. ¿No ama a su hijo como para cambiar? A los 12 años, mi hija se enfermó de diabetes. Y mientras vivió con nosotros, mi hija mayor, todos sus demás hermanitos no conocieron cosas dulces en casa. Y ahora tengo una hija que tiene, tenemos que hacer comida sin TAC, celíaca. Entonces, cuando vamos a hacer tarta,
sin TAC. Empanadas, sin TAC. Comida, sin TAC. Hemos acostumbrado a comprar unas tortas tan ricas, la verdad que son más ricas que las comunes, y estamos chochos y felices comiendo sin TAC. Porque si un padre no está dispuesto a cambiar para el bienestar de sus hijos, es porque no los ama. Es porque todavía sigue, mejor dicho, sí los ama, pero todavía él sigue siendo un inmaduro. A ver si lo puedo decir de otra manera más suave. Un egoísta inmaduro. Que no es capaz de cambiar por amor. Porque el que ama, cambia. Pero el egoísta inmaduro sigue pensando yo quiero tomar mi cerveza. Mis hijos, no. Yo salgo los jueves con mis amigos, los viernes voy a jugar la pelota, pero llevar a los chicos a la escuela. No. Perdón. Trabajo toda la semana. ¿Y vos me pides que el sábado los lleve a la escuelita de fútbol? No. Sábado disfruto yo. Y voy y después me quedo a tomar cerveza, pero es el cumpleañito de los chicos. Después llego, a la hora de los grandes. No sé si me está entendiendo. Gente que sigue pensando en ellos. Por eso, si bien los hombres no hemos tenido esa preparación de ser padre, por ahí la mujer sí, porque de chiquita, mientras nosotros jugamos al fútbol, con los autitos o a la guerra, la mujer andaba con su bebé, con su cochecito, cocina, jugando a ser mamá. A nosotros no nos interesa. Entonces, pensamos que todavía queremos seguir jugando al fútbol, queremos hacer otras cosas. Y yo aprendí a ser un mejor padre con mi quinto hijo. Así que el sexto lo disfrutó mejor. Así que mire todo lo que lo que sufrieron los primeros 4 y el quinto más o menos. No es fácil aprender a ser padre, porque nunca me enseñaron a ser padre, y más cuando todavía en mi mente yo me sentía joven como para disfrutar las cosas. Y estaba pendiente de mí hasta que un día me di cuenta y dije, pero si yo ya hice todo, ya hice todas las macanas que se pueden hacer. Ya disfruté las macanas, las cosas lindas, ya hice todo. Yo creo que ahora tengo que empezar a ser un mejor padre para que mis hijos empiecen a disfrutar la vida. Porque ese es el primer paso de la madurez. Cuando uno deja de pensar egoístamente en uno y empieza a pensar en la felicidad del otro. Ahí empezó uno de los cambios más importantes de mi vida. Pero para esto tuve que renovar una manera de pensar. Y Jesús nos dice eso. Tienen que cambiar su manera de pensar. Porque si seguimos pensando lo mismo, vamos a seguir viviendo de la misma manera. Pero si cambiamos nuestras creencias, nuestra manera de pensar, vamos a cambiar nuestra manera de vivir. Pero cuando sos un egoísta, piensas que haciendo las mismas cosas vas a obtener los mismos resultados, vas a obtener resultados diferentes. Pero si quieres obtener resultados diferentes, tienes que hacer lo que nunca has hecho. Porque haciendo lo mismo siempre vas a tener el mismo resultado. Así que con mis hijos tuve que aprender a cambiar, porque si no los malcriaba o los dañaba, pero tenía que cambiar. Entonces esta es la pregunta más importante, porque hay gente que está dispuesta a cambiar y hay padres que no quieren cambiar. ¿Estás dispuesto a cambiar para que tus hijos crezcan sanos, fuertes en la vida? Hay una historia en los evangelios de un padre que estuvo dispuesto a cambiar por su hija. Se llamaba Jairo. La historia está en Marcos 5, en el versículo 22. Nos dice, mire lo que dice este versículo, ahí lo tiene en pantalla. Uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, fue a Jesús y se postró a sus pies, versículo 23, y le rogaba mucho, le pedía, mi hija está enferma y está muriéndose.
ven a casa, pon las manos sobre ella para que sanen. Entonces, cuando veo esta historia, dice, él era un principal, era el principal de la sinagoga. Es cuando iban los judíos a la sinagoga, el que abría el rollo de la Torá, el que les predicaba, era Jairo. Todo el pueblo lo conocía porque era uno de los principales. Imagínense de pronto este principal de los judíos que no creía en Jesús, que perseguía a Jesús. De pronto él, está bien, por una necesidad estuvo dispuesto a cambiar. Y no le importó el qué dirán de la gente. ¿Está entendiendo? Le voy a poner un ejemplo. El otro día puse un ejemplo, no sé si fue o no, pero le voy a poner un ejemplo al revés. Usted viene a esta iglesia, yo soy el pastor principal, usted me ve predicar y de pronto para la fiesta de Mailín me vi haciendo la procesión para pedir un milagro. ¿Qué pensaría? ¿Qué le pasó? Porque Jesús, lo seguía una multitud y toda la multitud lo conocía a Jairo. Y se fue y se postró a los pies. ¿Sabe lo que era postrarse a los pies de alguien en esa época? Era reconocerle una autoridad. Y se postró y todo. Míralo, Jairo. ¿No es el principal de la sinagoga? Sí, mira. Y Jesús le dice, bueno, vamos a tu casa. Y dice que caminaba y él lo seguía. Y dice que había una multitud que lo rodeaba. Y a Jairo no le importaba que todo el pueblo esté viendo que estaba siguiendo a Jesús. Es más, en medio del camino una mujer con flujo de sangre lo detiene. Y el paradito a lo de Jesús y todo el mundo mirando a la mujer, mirando a Jesús, mirando el milagro y mirando a Jairo. ¿Qué hace Jairo aquí? Se detuvo para que todo el mundo vea que era Jairo. Pero a él no le importó cambiar por la vida de su hija. ¿Tú estás dispuesto a cambiar por la vida de tu hija o de tu hijo? Jairo fue capaz de cambiar y buscar a Jesús para que su hija reciba un milagro. Y Jairo, ¿qué estaba esperando? Algo sobrenatural. Que su iglesia y él no lo podían dar, pero Jesús sí. Él buscó el poder sobrenatural que estaba en Jesús, esa unción que sanaba enfermos, resucitaba muertos, esa unción que operaba en Jesús. Y no le importó el que dirán de la gente. ¿Por qué? Porque amaba a su hija. Cuando uno ama realmente a sus hijos, está dispuesto a cambiar. Se lo digo de otra manera, cuando uno ama realmente a alguien, está dispuesto a cambiar. Yo he visto, me acuerdo, mujeres que han cambiado por amor y hombres que han cambiado por amor. Ahora, cuando vos querés saber si una persona que está al lado tuyo te ama, pedile que cambie y va a cambiar. Y si está al lado tuyo y vos quieres saber si te ama y le dices cambiar, te dice no, yo soy así. Vos ya sabías, no me quieras cambiar. Si vos quieres estar conmigo, seguí así. ¿Eh? El que ama está dispuesto a cambiar. El que ama está dispuesto a cambiar. El que ama está dispuesto a cambiar por sus hijos. ¿Estás dispuesto a cambiar como padre para bendecir a tus hijos? Me podrán decir algunos, bueno, la hija de Jairo estaba por morir, mis hijos no. Sí, tal vez no estén enfermos y gracias a Dios que no tengan cáncer y gracias a Dios que no tengan una enfermedad terminal, pero muchos de nuestros hijos pueden estar con sus emociones dañadas, paralizados en la vida. Empieza algo y no terminan. No pueden caminar tras sus sueños, paralizados emocionalmente, llenos de miedos, de traumas, de fobias, de depresión.
muertos emocionales que viven tomando decisiones equivocadas. ¿A causa de qué? De una mala paternidad. Sí, yo fui un mal padre. Todos. Nadie nos enseñó, pero un día estuve dispuesto a cambiar. El problema no es si has sido un mal padre o un buen padre. El problema es si hoy estás dispuesto a cambiar. Porque el pasado es el pasado y nadie te lo cambia, ni Dios. Aquí no existe como la película Volver al Futuro para cambiar las cosas. No se cambian, no se olvidan. Bueno, pero primero que cambien. No esperen que los otros cambien. El mensaje es para vos, papá, mamá. Porque yo sé que hay madres que están recibiendo este mensaje y saben que también tienen que cambiar. Pero hoy me voy a enfocar en el Día del Padre. ¿Estás dispuesto a cambiar? Porque hay muchos chicos cuyos padres, aquí lo vemos en la fundación, como te dije, que no están dispuestos a cambiar. No voy a dejar tomar cerveza. No, mi mujer lo va a acompañar. No me pida que yo venga todos los domingos a las reuniones. Juega Boca, juega River, tengo otra cosa que hacer. Y no acompañan a sus hijos en los procesos de cambios, de rehabilitación. Pero yo lo amo. Miren, ningún padre, ninguna madre que vino a la fundación nos dijo, yo no amo a mi hijo. ¿Sabe qué nos dicen todos? Yo amo a mi hijo. Ahora, cuando le preguntamos a los hijos, nos dicen, nosotros no hemos sentido el amor de nuestro papá o de nuestra mamá. ¿Será que estamos tan enfermos que el amor que damos es un amor enfermo? ¿Que en vez de sanar a nuestros hijos los enferma y los daña emocionalmente? Porque nosotros decimos que los amamos. ¿Qué no haría por mi hijo? Bueno, deja de tomar cerveza. No, eso no. Mi amor tiene un límite. Y pensar que hay muchos padres que aman a sus hijos y están dispuestos a decir, hay que darle un riñón, se lo doy, si tengo que hacer esto. Es más, hacen una oración que no deberían hacer. Señor, que me enferme yo y que se sane él. Queriendo manipular la voluntad de Dios. Porque estamos dispuestos por amor a hacer cosas, pero no sabemos cómo. Y el cómo es cambiando a nosotros. Por eso estás dispuesto a cambiar para cambiar el futuro de tus hijos. No vas a cambiar el pasado, no vas a cambiar el presente. Pero si vos cambias, les cambias el futuro. Y si vos no quieres cambiar, no te interesa el futuro que tengan tus hijos. Si en el futuro van a la droga, van al alcohol, o van a una vida perdida o se suicidan, no te interesa. ¿Qué crees que Dios piensa de cada uno de nosotros? ¿Qué crees que Dios piensa de vos, que lo sabe todo, A mí me podrás venir, mentirme, engañarme y yo te lo voy a creer. Pero Dios conoce tu realidad. ¿Qué crees que piensa Dios? ¿Cómo sos como padre, según Dios? Ahora, Dios nos dice que Él es nuestro Padre. Segunda de Corintios 6:1 dice lo siguiente, yo seré vuestro Padre y vosotros me seréis mis hijos y mis hijas. Yo seré vuestro Padre y vosotros me seréis por hijos. O sea que lo que Dios nos está diciendo es, yo voy a ser su Padre y vosotros mis hijos. Y quiero enseñarle a ser hijos que crezcan sanos, porque el día de mañana ustedes van a ser padres. ¿Qué valemos como hijos de Dios? ¿Cuál es el valor que Dios nos da? Y mire, el valor que Dios nos da es grande. Valemos la vida de su único Hijo Jesucristo. De tal manera amó Dios al mundo
que nos ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, Él es capaz de sacrificar su Hijo para que nosotros seamos hijos y nos reconciliemos con Él como Padre y tengamos el favor de los hijos. Nos ama mucho. Nos ama mucho. Mateo 10, versículo 29, dice así: hay pajarillos que no valen nada, y aunque sean de poco valor, ninguno de ellos cae a tierra sin que vuestro Padre lo sepa. Versículo 30, ponemos. Es más, Dios conoce hasta cada uno de los cabellos que tienes en tu cabeza. Versículo 31. Así que no tengan miedo, porque ustedes son hijos y valen más que un gorrión o que un pajarito. Para Dios valemos mucho. Ahora, si a los pajaritos los tiene en cuenta, ¿cuánto más a nosotros que somos sus hijos? Si a nosotros conoce hasta las canas que nos salen, ¿qué significa? Me conoce. Me conoce. Mi Padre me conoce. ¿Cuántos aquí pueden decir que conocen a sus hijos? Yo conozco el 30% de la vida de mis hijos, que es más o menos lo que estoy con ellos, de que he criado, pero imagínate, ellos van a la universidad o al colegio, van al club, juegan al fútbol con los amigos, pasan casa con los amigos, van a la casa de la novia. ¿Cuánto tiempo están conmigo para interactuar y para que los conozca? Hoy yo estoy conociendo un poco de la vida de mis hijos, pero hay un montón de cosas que no conozco. Es más, a muchos chicos les digo, ¿qué piensa tu papi? Nada, mi papi no me pregunta, mi papi no me conoce. Mi padre no sabe lo que siento, lo que pienso y lo que quiero. Así que ni se gasta en preguntarle. Pastor, no le pregunte, no me conoce. Ahora, qué bueno es saber que Dios sí sabe lo que me pasa. Sí sabe porque siempre está pensando en mí y siempre está pendiente de mí. Pero a veces nosotros ni siquiera estamos pendientes de nuestros hijos. No estamos pendientes de lo que ven por las redes sociales. Ni siquiera le ponemos un bloqueador en la tele para que no vean películas prohibidas. No estamos pendientes de la vida de nuestros hijos. ¿A dónde he ido? A la casa del compañero, de la compañerita. ¿Y qué hay en esa casa? ¿Cómo son los padres de ese compañero? Capaz que van y ven pornografía o hacen otras cosas. ¿Qué sabes? ¿Te has interesado? ¿Estás pendiente de ir a conocer cómo es esa familia? ¿Qué vive? ¿Qué le permiten? ¿Cuáles son sus creencias? Nosotros aquí somos macumberos y todos los sacrificamos para los demonios, así que eso es lo que come mi hijo en esa casa. ¿Estás pendiente o no te interesa? No, está en la casa de un amigo. Así te vas a llevar sorpresas. Porque después vas a tener toda la influencia de esa casa, de esa atmósfera. Pero yo no lo eduqué a mi hijo para eso. Sí, pero no estuviste pendiente y fue educado en otro tiempo. No tenías tiempo para él y se educó en la calle, se educó con los amigos. Vos no lo educaste, no lo educaste, otro lo educó por vos. El corazón de Dios es el corazón de un Padre que nos ama y que está dispuesto a hacer cualquier cosa por nosotros, hasta de sacrificar a su Hijo. Cuando nos vio envueltos en nuestros pecados, en nuestros delitos, envió a Jesús para que muera por nosotros, para que se sacrifique por nosotros. Y Jesús el Padre, ¿qué hizo? No le importó cambiar su condición de Dios y hacerse humano, semejante a todos los hombres,
y morir en nuestro lugar. No le importó. Y al Espíritu Santo como Padre, no le importó estar sentado en el trono, sino que prefirió seguir aquí en la tierra viendo que nosotros aprendamos a ser hijos y a ser padres. Viviendo en nuestros corazones en vez de vivir en el reino de Dios. Wow. Dios como Padre nos dio el ejemplo. Porque hay una cosa, ¿no? Más importante que muchas palabras es el ejemplo que damos. Usted sabe que yo puedo hablar mucho, que puedo predicar mucho, que doy mucha enseñanza, pero parece que a alguno le entra por aquí y le sale por aquí. Es más, puedo haber predicado a la mitad del año respecto a la humildad. Voy a tener un pastor, va a predicar la humildad, va a predicar lo mismo que yo les he enseñado, van a decir, wow, no sabía, qué bueno. Y a veces porque, miren, yo la veo a mi mujer que habla, le dice a mis hijos, le repite, le vuelve a decir y le vuelve a repetir. Y a los chicos parece que no aprenden nunca. Ni yo tampoco. Bueno, pero ese es otro tema. Pero no sé si lo está entendiendo. Que no se trata de hablar, sino de dar el ejemplo. Porque el ejemplo habla mucho más fuerte que 1000 palabras. Y Dios como Padre es un Dios que dio ejemplo. Ejemplo de que nos ama, de que nos quiere, y dio ejemplo de que está dispuesto a cualquier sacrificio para que nos reconciliemos con Él. Y nos da muchos ejemplos. ¿Por qué? Porque los hijos se guían más por el ejemplo que por las palabras. Imagínate un padre con una botella de cerveza, un vaso de cerveza, y dice, si sales no tomes. No es bueno fumar. No tiene autoridad para dar eso, ese consejo. Mirá, me dice que no fuma y él fuma. Me dice que no me droga y él toma alcohol, que es droga. Organización Mundial de la Salud. Alcohol es una de las drogas más letales. Sí, la cervecita, el fernet, eso. Droga. Me dice que no me droga y yo porque me fumo un porro que es como una cerveza, ¿viste? Están inconscientes. ¿Qué autoridad? Dale ejemplo. ¿Quieres darle ejemplo para que tu hijo no se drogue? No tomes. No fumes. Y Dios nos da muchos ejemplos. Juan capítulo 5, versículo 17. Mire lo que dice este versículo. Mi Padre trabaja, así que yo también trabajo. Wow. Qué bueno es dar el ejemplo de ser hombre de trabajo, de dignidad. Como le preguntaron a mi hijo en el colegio, ¿y en qué trabaja tu papá? Mi papá no trabaja, es pastor. ¿Qué imagen habremos estado dando? Se ríe. Porque ahí lo veo medio dormido, si no les tiro algo, despiértese. O sea que nosotros damos consejos, hacemos terapia, como hace un psicólogo, como hace un psiquiatra, pero ellos trabajan y cobran, como nosotros no cobramos, no es trabajo. ¿Hola? Pero qué bueno es dar el ejemplo. Y mi padre trabaja, decía Jesús, por eso yo también estoy trabajando aquí. El ejemplo. Por eso vengo a la iglesia. Porque no le voy a decir a mi hijo, vayan a la iglesia si yo no vengo a la iglesia. ¿Hola? Poneme el versículo 19. Y respondió Jesús y le dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo si no ve lo que hace el Padre. El ejemplo.
Porque todo lo que el Padre hace, de la misma forma lo hace el Hijo. Versículo que sigue. Porque el Padre ama al Hijo y muestra cómo se hacen todas las cosas. Por eso el Padre Celestial, mira, yo te voy a enseñar, así como te amo, tienes que amar a tu Hijo. Así como trabaja, vos también tienes que ser un hombre que trabaja. ¿Para qué? Para que nosotros hagamos cosas mayores de las que nuestro Padre hizo. Mire, yo he conocido mucha gente muy humilde. Mi padre terminó únicamente la primaria, mi madre maestra, pero hubo padres mucho más sacrificados que llegaron a un nivel para que sus hijos estudien. Mi padre no quería que pase lo mismo que él pasó, que viva las mismas cosas, con escasez, con un montón de hambre, fríos y cosas. ¿Sabes qué quería? Que desde donde él llegó yo arranque. Y es más, creo que muchos aquí, que es una forma de amar también a los hijos, pero tal vez no lo han sabido comunicar correctamente, han hecho muchos sacrificios por sus hijos, para que sus hijos no vivan lo que nosotros hemos vivido, sino para que desde nosotros estamos, ellos puedan tener una vida mejor. Mi padre terminó la primaria, pero yo me recibí de abogado. Entonces también eso es importante, que nuestros hijos pueden ir más allá, se sacrificaron haciendo cosas y hoy mi padre estaba contento, orgulloso de que nos hayamos recibido de abogado, de contadora, o que seamos trabajadores, con oficio, con empresas. No todos tienen el don para estudiar, pero el trabajo, la dignidad de trabajar, de levantar, es el ejemplo porque quiere que nosotros hagamos mayores, vayamos más lejos de lo que fueron ellos. Quiere que hagamos las cosas mejores que las que Él hizo. ¿Sabe qué está diciendo? Quiero que sean mejores padres que lo que fui yo como padre. Pero para eso tengo que estar dispuesto a cambiar. Juan 12:49. Juan 12:49. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre me envió y Él me dio el mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. ¡Wow! ¿Qué me dice este versículo? Que el Padre tiene diálogo con el Hijo. Y el Padre tenía una buena comunicación con su Hijo y que el Padre sabía cómo transmitir hablando, tenía una buena comunicación. ¿Cómo está tu diálogo con tus hijos? ¿Cómo estás tu diálogo, tu comunicación con ellos? Hola, ¿cómo anda? Yo tengo hijos con que tengo una fluida comunicación y hay otros que tengo que entender. He tenido que aprender hasta el lenguaje de señas para poder comunicarme. ¿Estás dispuesto a cambiar tu forma de comunicarte con ellos? La importancia del ejemplo y del diálogo son fundamentales para el futuro de nuestros hijos. Hay muchos padres que no se animan a hablar no sé qué decirle, no sé cómo decirle. Tengo miedo que se ofenda, pero decile. Es muy importante dar el ejemplo y es muy importante hablar, preguntar cómo estás, qué te pasa. Otra de las cosas más importantes que tiene que tener un padre es la validación de sus hijos. ¿Qué significa validar? Validar significa decirle al hijo que lo amas, sentir que lo amas, pero que lo sepa y que estás orgulloso de él. A mí, mi padre nunca me dijo que me amaba. Y creo que a muchos tampoco, ¿no?
Eso no significa que no me amaba, pero no tenía su padre nunca habló con él, nunca lo abrazó, nunca lo besó. Él se crió en una mesa que se sentaba y no volaba ni una mosca. Entonces él no había aprendido, no había tenido el ejemplo de cómo comunicarse con nosotros. Entonces no era fácil esas cosas. Y jamás me dijo que estaba orgulloso. No sé si te ha pasado, dice, papi, me saqué un 9. ¡Guau! Mira, tu hermano sacó un 10, aprende de él. Y te pasabas toda la vida tratando de agradar a tu padre, hacerlo sentir orgulloso, pero siempre, como decía mi abuela, te faltaba 10 para el peso. No sé si alguien está entendiendo lo que estoy hablando. Pero Dios nos dio el ejemplo cuando Jesús iba a empezar su ministerio, salió de las aguas bautismales, se abrió el cielo y se escuchó la voz del Padre que dijo, este es mi Hijo amado y estoy orgulloso de él. ¿Vos sabés lo que era empezar un ministerio, empezar una nueva etapa de tu vida, una nueva temporada, un nuevo trabajo, un casamiento, algo nuevo, sabiendo que tu Padre te ama, que tu Padre te respalda y que está orgulloso de vos? Si me hubieran dicho eso, ¿sabes? Tantas cosas me hubiera ahorrado en la vida. Alguien está entendiendo, ¿verdad? Ah. ¿Sabe qué dice Hebreos 12? Que el padre que ama a sus hijos los disciplina. A veces nos suena fuerte más con todo este pensamiento actual de que no hay que castigar a los hijos. Pero lo que habla Dios es disciplina. Lo que pasa es que nosotros asociamos disciplina a castigo. Asociamos disciplina a la chancleta de nuestra mami, al cinto de nuestro papi. Pero disciplina viene de una raíz etimológica exactamente igual que significa hacer discípulos. O sea que la palabra disciplinar es una palabra de discipular y ser formativo. Yo, por ejemplo, a mis hijos cuando eran chicos, yo los disciplinaba, los formaba. Por ejemplo, si iban a cruzar la calle, yo lo agarraba de la mano, un buen parchazo, y después le explicaba, porque un parchazo sin explicación no tiene sentido. Un buen parchacito en la cola y decirle, no, mirá, ahí pasa un auto. Si vos cruzas sin mirar, no sirve, te pueden, yo te amo y no quiero que te pase nada. Entonces lo empezaba a formar, a discipular, a disciplinar, lo tomaba de la mano y lo separaba frente. Mirá para allá, ¿viene algún auto? No. Ahora mira para el otro lado porque estás en Santiago y aquí se manejan de contramano. Porque hay que enseñarles bien. Y después que le iba enseñando varias veces, un día me llegaba ahí, bueno, ahora cruza, y lo soltaba. Primero cruzaba conmigo de la mano, pero después un día le soltaba la mano y lo cruzaba, pero yo me quedaba viendo. Hasta que un día ya quedé tranquilo, porque ya era mi discípulo, ya ha sido formado, ya ha sido disciplinado. Por eso Hebreos dice, el padre que ama a sus hijos los disciplina. Y si vos no lo formas, lo va a formar otro. Y no sabes cómo lo van a formar. Por eso la disciplina es fundamental para formar el carácter de nuestros hijos. Poneme segunda de Samuel 13, 21. ¿Voy bien de tiempo o quiere que termine aquí? ¿Qué parece que quieren que termine, que no? ¿Qué les habrán preparado para el Día del Padre que están apurados? Bueno. Luego que el rey David oyó todo esto, se enojó mucho. ¿Qué hizo el rey David cuando escuchó? Se enojó mucho. Vamos a esta historia. ¿Qué escuchó el rey David? El rey David escuchó que su hijo mayor, Amnón, violó a su media hermana Tamar. Y que Tamar, después de que la violó, la corrió como un perro, ella entró en depresión, se metió en su casa y nunca más salió
por la vergüenza, por la depresión que tenía. Y cuando escuchó esto, David se enojó mucho, pero no hizo nada. Cuando leí este versículo, ¿sabes qué? Hay muchos padres que se enojan, pero que no resuelven los problemas familiares. Se viven enojando, pero no resuelven el problema, no toman el toro por las astas. ¿Conocen padres que se enojan, pero que no resuelven? Ese era David. ¿Y cómo terminó? Absalón, el hermano de Tamar, mató a su medio hermano Amón, se disolvió casi toda la familia. Un desastre familiar. ¿Por qué? Porque hay padres que se enojan, pero que no resuelven. No son resolutivos. No saben cómo resolver conflictos entre hermanos, en el matrimonio, en la vida, pero se enojan. Dejar las cosas sin resolver empeora las cosas familiares. Por más que te enojes, es más, Dios dice sí te puedes enojar. Enojate, no dice Dios. Pero que el sol no se ponga sobre tu enojo. Enojate, pero no te vayas a dormir enojado. Antes de dormir, perdoná, arreglá las cosas y después anda a dormir. El problema no es enojarse, el problema es no resolver. Porque cuando dicen no dejes que el sol se ponga sobre tu enojo, es antes de dormir, resolver el conflicto. Habla. Mateo 6:8. No os hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros las pidáis. ¿Por qué Dios sabe las cosas antes que nosotros se las pidamos? Porque está pendiente de nosotros. ¿Ustedes creen que yo no sé? Yo no estoy pendiente de mi hijo, mira que ya son grandes. Yo me doy cuenta cuando necesitan comprar un par de zapatillas nuevas. Yo sé cuando, miren, le voy a contar, yo ya paso por el baño de ellos y hago el desodorante, veo el dentífrico, y yo ya estoy comprando desodorante, dentífrico para él, porque estoy pendiente. Y todavía no me han pedido. ¿Qué ejemplo nos da Dios aquí? Que está pendiente de nosotros. Dios es un padre que está pendiente de lo que le pasa a sus hijos. Y vos como padre, ¿estás pendiente de la vida de tus hijos? Mira, yo entro a mi casa y lo veo a mi hijo que con una cara que no tiene ganas de comer. Hay paro me freno y digo, ¿qué te pasa? Sí, nos damos cuenta que están tristes y uno sigue. Voy a hacer, estoy apurado, voy a ver el partido que empieza. No te detienes, no estás pendiente. Estás más pendiente de tus cosas, de tus placeres, de lo que quieres hacer, de lo que le está pasando a tu hijo. ¿Estás pendiente de la vida de tus hijos? ¿Piensas que están haciendo tus hijos en estos momentos? ¿Por qué están tristes? ¿Por qué no comen? ¿Qué hay en su corazón que lo tiene angustiado, destruido? ¿Qué puedo hacer para ayudarlo? ¿Cuáles son los sueños de mis hijos? ¿Qué le está pasando? Como no estoy pendiente, hay muchos padres que no han estado pendientes. Y eso es una cosa que ha crecido mucho en este tiempo. Y después cuando los hijos toman decisiones locas y malas, como quitarse la vida. Pero si yo lo amaba, pero estabas pendiente. ¿Estabas dispuesto a cambiar para cambiarle su realidad? ¿Estabas dispuesto a sentarte y a hablar y dejar de lado toda tu agenda para estar tiempo con tu hijo? Por eso vuelvo a la pregunta del principio. ¿Estás dispuesto a cambiar para bendecir el futuro de tus hijos? ¿O vas a seguir siendo un egoísta? O mejor dicho, para no ser tan fuerte la pregunta. ¿Amas a tus hijos de tal manera que estás dispuesto a cambiar?
Yo creo que la gran mayoría de los padres sí les interesa la vida de los hijos. A veces no tienen las herramientas y no saben cómo, pero sí están pendientes e interesados en la vida de sus hijos. Lo que pasa es que no saben cómo demostrarlo, no saben cómo hablar, no saben cómo comunicarse, no saben cómo decirles que los aman, no saben cómo validarlo y decirles estoy orgulloso de vos. No sabemos cómo decirle, mira hijo, yo estoy pensando en vos, estoy pendiente de tu vida. Muchas veces no sabemos cómo hablar, qué decir, y callamos. Y callamos. Y el problema es que cuando callo, mi hijo no escucha lo que tiene que escuchar para que su vida tome otro rumbo. Y por ahí se va pensando que no lo quiero, que no lo amo, que lo castigo porque sí, porque no le explico por qué, porque no sé comunicar, porque no sé disciplinar, no sé discipular. Y se hacen una película, porque nuestros hijos se hacen una película. Yo me acuerdo, se peleaban mi papá, mi mamá, nos vamos a divorciar, ¿qué te latre? Yo me iba a dormir pensando que el otro día se acababa el matrimonio de mis padres, que iba a ser hijo divorciado. Y en los años 60 no es como ahora que todo el mundo se divorcia. En los 60 era una cosa muy fuerte. En todo el colegio había un solo hijo de divorciado. Y hoy por aula, la mayoría son divorciados. Y yo me iba a dormir y me hacía una película, lo que iba a hacer en el colegio, hijo de divorciado, todo. Y a la mañana, cuando me levantaba, mi mami le decía a mi papi, mi amor, ¿quieres café con media luz? ¿Qué había pasado en la noche? Hoy lo entiendo, en esa época no. Hoy lo entiendo, pero en esa época tenía 8 años, 9 años y la verdad yo me hice una película que rompió mi corazón y fui creciendo con miedo. Y si se separan, va a ser por culpa mía, porque la última vez han peleado porque roto el jarrón, o será porque... ¿Qué película se están haciendo nuestros hijos? Entonces, si nosotros queremos sanar sus emociones, que no se vayan a dormir haciéndose películas de terror en la cabeza, ¿sabe qué tenemos que hacer? Estar dispuesto a cambiar. No me digas como el padre coadicto que cambia el primero. No. Yo tengo que cambiar. Como padre, soy el primero que tiene que cambiar. Sí, pastor, hoy entiendo que tengo que cambiar, pero dígame qué hago. ¿Cómo empieza mi cambio? Porque si no, no tiene sentido esta prédica. Si yo no te digo cómo empezar un cambio significativo en tu vida, el cambio más significativo en tu vida, ¿sabes qué es? Abrir tu corazón y recibir a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Porque mientras no hagas eso, nada va a cambiar. Pero no hacerlo como una oración que la pesada, el pastor me ha hecho repetir. No, sabiendo conscientemente qué estás diciendo. Porque una vez que el Espíritu de Dios viva en vos, Él va a empezar a operar un cambio de adentro hacia afuera. Y mientras el cambio se produzca, van a cambiar los resultados, van a cambiar las situaciones. Cuando los padres de la fundación, porque nosotros, déjenme que les explique esto, venían 100 madres con problemas de sus hijos con adicciones, y de estas madres, solo 3 de esos chicos querían salir. Los otros 97 estaban chochos, drogándose, felices drogándose. Se drogaban con la novia, se drogaban con los amigos, se drogaban en la escuela, se drogaban en el básquet, en el fútbol, en la plaza y en todos lados, en el boliche. Felices. Y no querían dejar de drogarse. ¿Qué hacíamos con esas 97 madres que sufrían y que estaban angustiadas? Nuestro corazón pastoral, y empezamos a trabajar a la inversa. Vengan, señoras. Y ahí se armó todo lo que la fundación trabaja los días miércoles con los padres. Explicarle qué es la adicción, qué es la droga. Y que no es solo que deje de drogarse, sino qué lo llevó a drogarse. Sanar las raíces para que el árbol dé el fruto sano. Empezar, señora, usted vive peleándose con su marido, siempre hay gritos, siempre hay violencia, siempre hay enojo. Cambien.
Su marido deje de tomar, crean otra atmósfera en la casa. Y cuando los que se animaron a cambiar, mire, antes esos hijos se fueron a buscar otra cosa afuera porque el mal clima que había en las casas los expulsaba. Pero cuando ellos fueron capaces de entender esto y los padres estuvieron dispuestos a cambiar, a cómo tratarse, a cómo respetarse y un montón de cosas, ¿saben qué? Los chicos solos volvían. Dejaban la droga y volvían a la casa. ¿Por dónde empezó el cambio? Por el padre, por la madre. Por eso yo creo que el cambio más significativo tiene que empezar en nosotros. Así que voy a hacer esta oración para que aquellos papás que no tienen todavía a Jesús hoy puedan entender la necesidad de tener, porque necesito cambiar, porque quiero ser un padre que bendice a sus hijos, porque quiero cambiar el futuro, porque veo que mis hijos están yendo por un camino que no me gusta. Entonces yo quiero cambiar eso y quiero verlos en un futuro mejor, un futuro mucho mayor del que yo tengo. Pero para eso tengo que empezar con un cambio. Por eso dile ahí donde estás, Padre Celestial, hoy entiendo que como padre tengo que cambiar. No quiero repetir los errores de mi padre. No quiero hacer las cosas que tanto me dañaron, que tanto me trabaron en la vida, que me costó muchos años superarlas. No quiero repetirlas, porque no quiero provocar lo mismo en el corazón de mis hijos. Hoy me doy cuenta que necesito cambiar, pero no sé cómo hablar con mis hijos, no sé cómo tratarlos, no sé cómo disciplinarlos, no sé cómo acompañarlos, no sé cómo abrazarlos, no sé cómo besarlos, no sé cómo decirle que los amo, no sé cómo decirle que estoy orgulloso de ellos. Aunque quiero, no puedo. Por eso hoy estoy entendiendo que necesito cambiar y que ese cambio empieza cuando tú vienes a mi vida. Por eso, en este día, abro mi corazón. Dilo, abro mi corazón y recibo a Jesucristo de Nazaret como mi Señor y Salvador. Y recibo su Espíritu para que viva en mi corazón y empiece el proceso de transformar mi vida, de transformar mis pensamientos y convertirme en un buen ejemplo para mis hijos. Amén. Espero que hayas hecho esta oración, porque a partir de este momento va a empezar a ser transformada tu vida. Yo te pediría, si hay algún padre aquí que está con sus hijos, o con su hijo o su hija, acérquese a su hijo y abrácelo. Abrace a su hija y abrácela. Y dígale que la quiere, dígale que la ama. Dígale, te amo, hijo. Dile, estoy orgulloso de vos. Más de lo que vos crees, estoy orgulloso de vos. Te amo. Y vos como hija decile, si tu papá está presente, pero si no está presente, o ya partió a otra vida, dile a tu padre ahí, díselo, sácalo del corazón. Padre, hoy entiendo que tengo que perdonarte, que debo honrarte. No me importa si no fuiste un buen padre. No me importa si me abandonaste, si me heriste. No me importa tus enojos ni tu violencia. Hoy decido perdonarte. Porque yo quiero un corazón libre.
libre para amar, un corazón sano para poder sanar a mis hijos, porque no quiero que repitan mi misma historia. Abraza a tu hijo, abraza a tu hija, dile: te amo. Hijo, estoy orgulloso de vos. Oh, hoy se están abriendo puertas de bendición para tu vida, porque te dispusiste a cambiar.